Buenos días, hoy les voy a hablar un poco sobre la definición y las propiedades de la gramática de tipo 3, también llamada regular o lineal. Las gramáticas de tipo 3, también llamadas regulares o gramáticas lineales a la derecha, se dice que comienzan por un símbolo que es terminal. ¿Qué es un símbolo terminal? Es un símbolo literal que no se puede cambiar por las reglas de la gramática. Y enseguida de él se encuentra un símbolo no terminal, y solo puede haber uno como máximo. Una variable no terminal es esa variable sintáctica que se puede reemplazar. Ese tipo de gramáticas son aquellas que generan lenguajes regulares, que pueden ser reconocidos por un autómata finito, y también son las más restrictivas de las que hay. Como propiedades se tiene que una gramática regular o de tipo 3, si se tiene, por ejemplo, la forma X y Y, X es el único símbolo que no es terminal. Y es la concatenación de dos símbolos, siendo de ellos un terminal. Y es el único símbolo terminal y Y es la palabra nula. Las gramáticas pueden ser o lineales a la derecha, si se tiene, por ejemplo, el lenguaje A mayúscula, puede contener A minúscula, que sería un símbolo terminal, seguido de B mayúscula, que sería el símbolo no terminal. Aquí el símbolo no terminal iría del lado derecho del símbolo terminal. También las gramáticas de tipo 3 pueden ser lineales a la izquierda. Por ejemplo, se tiene el lenguaje A. Primero, ahora comenzaría del lado izquierdo el símbolo no terminal, que sería, por ejemplo, B mayúscula, seguido de un símbolo terminal como A minúscula. Bueno, yo les voy a explicar unos ejemplos sobre la gramática de tipo 3. Por ejemplo, está el caso 1, que pues como ya saben, están los de la gramática, están los terminales y los no terminales. Y pues las P son las producciones que se muestran pues a continuación, ¿no? Esas vendrían siendo las producciones. Por ejemplo, haciendo por ejemplo como un tipo árbol, tomamos que S hace, por ejemplo, en este caso hace a la A, que es minúscula, que en este caso vendría siendo un terminal, y la S, ¿no? Y por ejemplo, si volvemos a tomar S tendría o puede ser dos caminos, o puede volver a repetir el de la A, que es un terminal, o la S, o un doble A, que podría ser A y otra A. Y de esta A podría igual ser los caminos, pero por ejemplo si agarramos el otro camino que vendría siendo de A, que se hace B, entonces en sí se vendría generando una palabra que vendría siendo A, B. Entonces ese, por ejemplo, sería pues un ejemplo de la gramática de tipo 3. Pero si nos ponemos a ver que el ejemplo que es el 4, el 4 no puede ser una gramática de tipo 3 porque las características o las propiedades de este tipo de gramática es que o son lineales, o es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y viendo esta parte de aquí, vemos que son, por ejemplo, A produce lo que vendría siendo 1 y B. Produce estas dos. Y B produce una B y un 0. Ese vendría siendo un 0.
Entonces aquí ya está mal porque aquí empieza de un sentido y en la siguiente producción sentido contrario. Entonces esta no podría ser una producción adecuada porque están cambiadas. Termina siendo de, por ejemplo, el 1B que es un valor terminal y no terminal, y la B que vendría siendo un valor no terminal y un terminal, pues entonces son cambiadas y no se podría hacer. Entonces, por ejemplo, el 3 sí se puede, a pesar que no es como, o sea, no empezaría pues como normalmente. Por ejemplo, el 3 sí se puede porque creo que está con la forma de que sean no terminales y terminales. En cambio, pues el ejemplo 1 que habíamos visto son terminales y no terminales. Y en el ejemplo 2, ese sí también está bien, es terminales y no terminales. Pero pues siempre van en un solo sentido, si empieza así, termina siendo así. Pero en el 4 empieza de una forma, en la siguiente producción empieza de otra forma y en la tercera de otra forma. Entonces están volteadas, entonces no se podría hacer. Entonces, otro ejemplo que se podría hacer vendría siendo este último de aquí. Por ejemplo, ese es la gramática esta. Números producciones pues son estas. Entonces A, pues resolviéndolo para hacer la palabra, porque pueden ser distintos caminos. A produce el 0 y produce B. B produce un 0 y produce A. A produce un 2. Entonces la cadena que terminaría siendo de al menos de este árbol vendría siendo 0, 0, 2. Entonces, si hacemos otro árbol yéndonos a otras letras, otras producciones, entonces sería de esta forma. Haz de cuenta, A produce 0 y produce B. B produce 1. Así. Y entonces termina siendo 0 y 1. O, pues borramos igual, creo que este. Y hacemos que B produzca 0 y produzca A, y luego A produzca otra vez el 0 y el B, y el B produce el 1, produce nada más el 1. Si produce nada más el 1, pues la palabra se termina siendo un poquito más larga, entonces terminaría siendo 0, 0, 0, 1. Y así se puede estar viendo hasta que sea 0, 0, 0, 0, 0, ahí y así. Pero pues se puede ir haciendo ahí, se va desglosando y se va haciendo más larga la palabra o más cortita, pues como habíamos visto que nomás era 0 y 1, ya está ahí. Entonces esos serían los ejemplos de gramática 3. Se tiene que seguir ciertas restricciones, que es de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, nada más. Entonces no se pueden de que voy a empezar con la producción es izquierda a derecha y en la siguiente producción es derecha izquierda a derecha, derecha a izquierda. Entonces no puede ser de esa forma, o sea. Y pues eso sería todo. Hoy voy a hablarles del lenguaje regular, que en lingüística, matemáticas, informática y también en la jerarquía de Chomsky se refieren a los lenguajes de tipo 3.
Pueden ser descritos mediante las expresiones regulares, ser generados mediante una gramática regular y ser reconocidos mediante un autómata finito. Las expresiones regulares expresan de forma compacta cómo son todas las cadenas de símbolos que les pertenecen. La gramática regular obtiene todas las cadenas de símbolos que le pertenecen y un autómata finito hace saber si una cadena de símbolos pertenecen a él o no. Son lenguajes más simples, con las mecánicas de representación y reconocimientos más estudiadas. Su aplicación practica en la teoría de construcción de intérpretes y compiladores de lenguajes de programación, especialmente como microcomponentes del analizador lexicográfico, del cual detecta los tokens como constantes numéricas, cadenas de texto, operadores e incluso las palabras reservadas que vienen siendo los keywords. Pero también se puede apreciar su uso en máquinas expendedoras, teléfonos públicos, calculadoras y otros tipos de artefactos que sean electromecánicos. Un lenguaje regular es si y solo si tiene al menos una gramática regular G que lo produce. Puede reconocerse por un autómata finito A y si existe una expresión regular R que represente a todas las cadenas de L. La existencia de los lenguajes regulares y su vinculación con otros artefactos lingüísticos matemáticos ha sido de vital importancia en el ulterior desarrollo de los mecanismos de procesamiento del lenguaje de computadoras, fundamentalmente en los analizadores lexicográficos, gracias a la posibilidad de derivar el reconocimiento de los lenguajes regulares mediante autómatas finitos, los cuales son fáciles de implementar computacionalmente con mecanismos simples y rápidos. Su utilidad más obvia es la de describir un conjunto de cadenas para una determinada función, resultando de utilidad en editores de texto y otras aplicaciones informáticas para buscar y manipular textos. Numerosos editores de texto y otras herramientas utilizan expresiones regulares para buscar y reemplazar patrones en un texto. Inicialmente, este reconocimiento de cadenas se programaba para cada aplicación sin mecanismo alguno inherente al lenguaje de programación, pero con el tiempo se ha ido incorporando el uso de expresiones regulares para facilitar programar la detección de ciertas cadenas. Por ejemplo, Perl tiene un potente motor de expresiones regulares directamente incluido en su sintaxis. En el área de programación, las expresiones regulares son un método por medio del cual se pueden utilizar búsquedas dentro de cadenas de caracteres. Para poder utilizar las expresiones regulares al programar, es necesario tener acceso a un motor de búsqueda con la capacidad de utilizarlas. Es posible clasificar los motores disponibles en dos tipos. En este caso nada más vamos a ver los motores para el usuario final. Estos son programas que permiten realizar búsquedas sobre el contenido de un archivo o sobre un texto extraído y colocado en el programa. Algunos ejemplos de estos son grep, que es un programa de los sistemas operativos de Unix Linux, SID, programa de los sistemas operativos Unilinux que permite la modificación de la salida, PowerGrip, versión de grep para los sistemas operativos Windows, Sublime Text, que permite realizar búsquedas y reemplazos con expresiones regulares sobre archivos. Este programa es gratuito. RegeXBuddy ayuda a crear las expresiones regulares en forma interactiva y luego le permite al usuario usarlas y guardarlas. Este no es gratuito. Y EditPad Pro, que permite realizar búsquedas con expresiones regulares sobre archivos y las muestra por medio de código de colores para facilitar su lectura y comprensión. Este no es gratuito, aunque también lo podemos ver a veces este tipo de señalamiento en un PDF, pero ese es otro tema.